Tengo aquí un sistema de controles que van a permitir que yo coja este cubo y si empiezo a desplazar esto, él se va a estirar, o si lo comprimo se va a comprimir y a expandir. Ahora yo también puedo decirle, hey, sí, pues chévere que haga eso, pero yo quiero que no pierda volumen. Entonces puedo decirle que cuando yo haga eso, como que funcione como si escalara, pero que no se vea así como de caucho. Vamos a darle caucho. ¿Qué otra cosa puedo hacer con esto? Puedo hacer que esto se doble. Y puedo, por ejemplo, coger desde los extremos y empezar a torcerlo. Sigue utilizando el X. Ahora, eso es para deformaciones de los personajes en el momento de animar. Aunque bueno, pues digamos que yo podría hacer esto. Podría sacar un duplicado de esta malla. Pero esa malla debería quedar así. Ahora, eso es una herramienta para la ley. ¿Qué me va a permitir esto? Me va a permitir que yo pueda tener un personaje y que, por ejemplo, el personaje pueda estirar y comprimir desde el torso, en las extremidades, que pueda hacer ese twist todo extraño, pique un tornillo. O sea, permite hacer muchas cosas. Lo primero que necesito para hacer ese rigging es ese planito, esa herramienta, que es la que yo voy a poder vincular a un sistema de huesos para que el personaje pueda tener todas las deformaciones. Es un sistema de rigging complejo, pero si lo comprenden van a poder solucionar muchísimas cosas sin necesidad de ponerse a tutoriales o nada, sino solo pensando y entendiendo los procesos que se elaboran. ¿Listo? Ya que vemos cómo funciona eso. Pues vamos a ver rápidamente cómo está armado. La tengo llena. Bueno, lo que nosotros vemos es este pedacito acá. Esto es lo que está siendo visible en la pantalla. Y pues los huesitos que están acá. Por debajo de esa otra cantidad de cosas ocultas que nosotros no vemos, pero que hacen que funcione. Entonces, ¿por qué está compuesto? Pues por unas curvas de control común y corriente, eso no tiene ningún misterio. Unos joints, que son los que van a permitir vincular una geometría a ese sistema. Un plano de NURBS, que básicamente me está arrastrando los joints. Ustedes miran acá. Carlos, ¿no? Si nosotros vamos acá, podemos ver que los joints se van con la geometría, con la superficie, ¿cierto? Pues ya que estamos viendo lo de pelo, hay un elemento llamado folículo, que es lo que permite que yo pueda pegar esos joints a la geometría. Aparte de eso, tengo todo este sistema por debajo. Pero no se ve tanto como es la Tengo todo este sistema por debajo que tiene una serie de operaciones, una serie de conexiones que hacen que yo pueda lograr la deformación de squash and stretch. Igual eso lo vamos a elaborar, entonces no se afanen por eso todo. Pues bueno, en esencia son como esos elementos. Unos joints, un plano, unas curvas, unos deformadores y unos controles. ¿Listo? Acá voy a la ventana de malla. Vamos a empezar a elaborarlo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo necesito para elaborar este sistema? Básicamente necesito un plano de NURBS. ¿Listo? Pero este plano de NURBS debe tener unas características particulares.
Idealmente pues nacería así, no nació así porque está no interactivo, pero pues yo necesito que tenga una magnitud y una cantidad de ediciones específicas para poder hacer que funcione. Este que yo tengo acá tiene 5 joins. Por cada join que yo genero necesito tener una edición en el plano. O sea, el nuevo proceso es un parche. ¿Se acuerdan, cierto? Nube es un parche. Bueno, entonces, ¿cómo cambio o modifico yo las dimensiones de esto? Básicamente tengo un width, pues es como un alto, no mentira, es como un ancho, pero bueno, que vamos a decir que tenga 10 unidades. Problemas que me generan, pues las 10 unidades que yo necesito para sacar una división cada 2 cuadros, pero esta es este width me toma es la magnitud de los lados. Entonces, para configurar el length, que sería como el largo, yo tengo que multiplicar esta magnitud por un valor que haga que esto tenga solo 2 unidades. Entonces, si yo quiero que esto tenga 2 unidades y sé que tiene 10, ¿por cuánto tengo que multiplicar? Si yo sé que este lado tiene 10 unidades, ¿cierto? Y quiero que tenga solo 2, ¿por cuánto tengo que multiplicar el 10 para que me dé 2 unidades acá? 5 no, 50 para 10. Bueno, se los cambio. Yo necesitaría hacer ¿qué? Una división más o menos, ¿cierto? Si una división de 10 es 5. No lo multiplico por 5 porque si le doy 5, Menos. pues se va a multiplicar por 0.5. Lo que va a decirle es que sea 0.2, no 0.5. Uy, no más. ¿Listo? Ah, ya. 10 por 0.2, ¿cuánto da? Pues 2. Listo. ¿Qué otra cosa necesito? Necesito dividir esta geometría. O sea, ¿cuánto les dije que necesitaba? Necesito 5 parches, ¿cierto? O sea, 5 secciones. Entonces ya simplemente le doy parches en U, 5. Bueno, nada. Listo, parches en U, que sean 5 para tener las 5 divisiones. ¿Listo? Ahora, para que esto no sea así con ese tan triste, le vamos a asignar un material. Y vamos a empezar a asignarle nombres a las cosas. Es importante tener todo nombrado. Entonces, este señor se va a llamar F-Plane Surface. ¿Listo? F de flexible o de flexi. Plane, pues de plano. Y superficie pues por el tipo de elemento que es. ¿Listo? Le vamos a borrar el historial también. Que necesito tener el historial de él. Y le voy a asignar un material. Asigno un nuevo material. Le voy a poner un Lambert normalito. Y a este Lambert también le voy a poner un número. Entonces este va a ser el F. Plane. Surf. MTL. Va a decir que es el material. Y así yo tengo una identificación de todos los nodos. Ahora, el color es irrelevante, es el color, un color que usted me permita saber que es ese elemento. Voy a seguir con mi tradición del azul eléctrico. Y voy a darle un poco de transparencia. Voy a decirle que tenga la mitad de transparencia. Acá. Hace punto 5 aquí abajo. Listo. Entonces ahí ya logro que esto sea transparente. Vamos a ver el color de fondo para ver lo que está. Listo. Entonces ya tengo mi base de plano. Ahora, lo primero que voy a hacer con él es duplicarlo. ¿Listo? ¿Por qué? Las transformaciones que yo genero para que este señor se estire, se contraiga, tenga la capacidad de tener este doblez, no lo voy a hacer directo sobre él. Para eso yo saco un gemelo que es sobre el cual están aplicadas las deformaciones. ¿Cuáles deformaciones? Ahí voy a utilizar un deformador de Weld, un deformador de Twist y no utilizo un deformador de bend. El bend lo estoy logrando a través del deformador de Weld. Y ahorita vamos a ver cómo. Bueno, entonces vamos a sacarle un duplicado a este señor
Y algo que es bueno que tengan en cuenta, utilicen los snaps. Asegúrense que esto está acomodado a un valor, pues no tiene que ser entero, pero sí a un valor exacto, no 7 o 6.0969, algo así, sino que sea 7 o sea 6,5, o sea algo que esté sobre un cuadrito de ladrillo, ¿listo? Importante para que les quede, porque eso les va a facilitar la creación de los elementos sobre el plano, porque van a poder jugar con valores exactos y les va a facilitar ayudarse a hacer los snaps para ubicar ciertos elementos, ¿listo? Entonces por eso es importante que sean como juiciosos con eso. Entonces, este le voy a cambiar el nombre, este va a ser el F-Plane Surf, y le voy a poner otro apellido, este va a ser el Plane Shape. ¿Listo? ¿Por qué un Plane Shape? Porque yo las deformaciones las voy a hacer acá y las voy a transferir a este plano mediante un nodo de Plane Shape. ¿Listo? Entonces, vamos a crear el Plane Shape. Voy a seleccionar el plano de Plane Shape, mi plano original, y voy a ir al menú de animación, a Create Deformers, y voy a crear un Plane Shape. ¿Listo? Entonces acá le vamos a poner F-Plane Plane Shape. ¿Listo? Lo creamos y apenas lo creemos, lo que vamos a hacer acá es prenderlo, dejarlo en 1. Entonces, ¿qué va a permitir eso? Cualquier deformación que yo aplique sobre este plano, pues se va a transferir al otro, ¿cierto? Entonces vamos a generar la primera deformación, que es la que le permite hacer que este plano se estire y se contraiga. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa deformación? La vamos a hacer mediante la creación de un deformador de Wile. Voy a desactivar un momentico la grilla para que sea más visible. Se me perdió el cosito de la grilla. Exacto. Y voy a ir a Create Deformers, voy a buscar el Wire Tool, y cuando yo selecciono la herramienta de Wire Tool, él me pide me da unas órdenes específicas. Primero me dice, seleccione la silueta que quiere deformar. Entonces yo la selecciono y le doy Enter, ¿cierto? Y después me dice, seleccione la curva de Wire y Enter. Entonces, ¿qué problema tenemos ahí? No hay curva. Que no hay curva, ¿cierto? Entonces tenemos que crear la curva. Vamos a ir a curvas. Yo aquí verifico una cosa importante. Creo que necesito hacer una verificación chiquita, ya les digo. ¿es eso? Ay, no sé qué pensar. Listo. Vamos a crear una curva, pero esa curva tiene que tener unas características especiales. Vamos a ir a crear una curva de SB. ¿Listo? Ahora, apenas yo voy a crear la curva de SB, necesito ver las propiedades de esta curva. Tiene que tener unas propiedades específicas. Si yo la genero así por defecto como viene, ella me va a salir con un Q degree de 13, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero voy a crearla acá para que veamos la diferencia ahorita, pero no la voy a utilizar? Listo, tenemos que crear esa curva con un Q degree que esté en 2, ¿listo? Entonces esa sí la voy a crear aquí sobre el plano. Y esa curva va a tener 3 puntos. ¿Listo? Un inicio, un medio y un final. ¿Listo? Ahora, ¿por qué tiene que ser un Q degree en 2? Si yo selecciono estas dos curvas, y entro a su modo de deformación, o sea, entro al vértice central, por ejemplo, las voy a mover. Miren lo que pasa. ¿Cuál es la primera diferencia que veo? Una está haciendo una deformación angular y la otra está haciendo
curva, ¿cierto? Esa es la diferencia entre el Cure Degree. Si yo la dejo así con el Cure Degree en 3 como sale por defecto, pues me va a generar un manejador. Me va a generar los 3 manejadores, pero no me va a dar la posibilidad de que esta deformación se dé así de forma flexible. Es importante que yo tenga esta deformación flexible porque eso es lo que me va a permitir tener ese efecto de bend sobre el plano. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta, muy en cuenta eso. El Cure Degree tiene que estar en 2 al momento de crear la curva. ¿Listo? Tiene que ser una curva DCB porque es la curva que permite hacer esa operación. ¿Listo? Entonces, ya que tenemos la curva aquí creada, vamos a darle nombre. F-plane Cure. De hecho, esta es una curva de wire, entonces va a ser el wire Cure. ¿Listo? Ahora, ya que tengo la curva generada, ahora sí puedo ir a crear mi deformador, seleccionar el wire tool y hacer lo que me está diciendo aquí la herramienta. Yo el tornillo y pues no tengo nada con que. Entonces, seleccione la silueta y presione Enter. ¿Listo? La silueta, la forma. ¿Listo? Presione Enter. Y ahora me dice, seleccione la curva de wire y presione Enter para finalizar la operación. Entonces, selecciono la curva, le doy Enter. Y entonces, si yo cojo esta curva, empiezo a modificarla, miren lo que me va a hacer. Me va a deformar ese plano y esa deformación se va a aplicar sobre el plano original. ¿Listo? Y me va a permitir hacer como ese ven. Ahora, ¿qué problema tengo? Me está dejando los bordes del plano quieto, ¿cierto? Eso lo vamos a solucionar de la siguiente manera. Vamos a seleccionar ese plano y vamos a buscar aquí el nodo de wire y le vamos a decir que su drop off, que en este momento está en 1, sea más grande. ¿Qué es el drop off? Básicamente es el tamaño de la influencia del deformador. Es decir, si está en 1, quiere decir que va a coger la curva, se va a ir una unidad hacia sus extremos para deformar. Entonces, para asegurarme que yo voy a tener siempre la suficiente influencia para deformar esa curva, voy a aumentar ese drop off por ahí a 20. Puede ser un número grande, no importa, eso no me afecta, pues no importa que sea un número grande porque el único elemento que yo tengo asignado a ese deformador es este plano. Pues listo, ya que está en 20, puedo volver a deformar mi curva y miren que ya me genera esa deformación chévere, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes saben que yo no puedo como coger los vértices o los elementos de una geometría, de una superficie para modificar sus atributos así, pues de forma tan libre, ¿cierto? Me tocaría entrar al modo componente, seleccionar el elemento y moverlo. Hay una forma para hacer eso. Sí, no sé si la hemos hecho, que es aplicar un clúster sobre los componentes. Sí hemos trabajado con clústeres. Entonces lo que vamos a hacer es asignarle unos clústeres a estos vértices de control. ¿Listo? Entonces, esa asignación de clúster tiene que tener también un orden específico. Voy a entrar en el modo componente de la curva, así tal cual como estoy en este momento, y voy a seleccionar los primeros 2 puntos. ¿Listo? Una vez los tengo seleccionados, voy a activar deformer y aquí tengo el clúster. ¿Listo? Vamos a resetear los atributos y vamos a verificar que aquí sea relativo. ¿Listo? Le damos crear y él me crea ese clúster acá. Ahora tenemos que hacer 2 cosas. Primero, entrar al attribute editor. ¿Cambiar el color? No, y cambiar el origen del clúster. Yo quiero que el clúster esté aquí en el inicio del plano. ¿Listo? Entonces lo vamos a mover en una magnitud de 5. Así el clúster se va para el inicio. ¿Qué otra cosa necesito? El pivote acá. Entonces, primo la D para modificar el pivote y con el snap a la grilla llevo el pivote al inicio. ¿Listo? Vamos a crear el siguiente clúster que va a estar en la mitad. Solo con el vértice de la mitad. ¿Listo? Create deformer, cluster, este sí lo damos tal cual, y vamos a crear el último cluster que va a contener el vértice de la mitad y el vértice final. ¿Listo? Create deformer, cluster, y lo mismo, este tengo que moverlo a menos puntos, a menos 5, y mover el pivote hacia el extremo. ¿Listo? ¿Por qué hago eso?
Básicamente yo necesito que el plano, cuando yo mueva desde los clústeres, lo haga de forma que mantenga su naturaleza recta, que sea plano, que quede plano. Por eso es que necesito generar sobre este punto de la mitad 3 influencias de 3 clústeres. Ahora, para lograr que ese plano, al momento en que yo mueva los clústeres de los extremos, para lograr que siga plano, tengo que cambiar los niveles de influencia sobre el vértice de la mitad. Entonces vamos a tirar control vértex de la curva. ¿Listo? Seleccionamos el clúster de la mitad, nos vamos a venir a Window, General Editor, Component Editor, y aquí vamos a buscar esa pestaña llamada Weighted Deformer. Entonces tengo un clúster 1, un clúster 2 y un clúster 3. Yo sé cuál clúster es cada uno por el orden de creación, ¿cierto? Pero sería bueno primero ponerle su nombre. Vamos a decir que el clúster 1 va a ser el F-plane, clúster CL, inicial o start. ¿Listo? El clúster del inicio. Vamos a decirle que este, de hecho voy a copiar el nombre, CLS. Voy a copiar el nombre y se lo voy a aplicar al segundo y le voy a decir que este sea el clúster de la mitad. ¿Listo? Y ahora se lo aplicamos al otro que va a ser el clúster del final. Listo. Entonces ahora sí, vuelvo a mi curva, selecciono el vértice. Y vamos a volver a cargar el component editor. Entonces ya tengo los nombres acá, ya sé qué voy a cambiar en cada uno. Yo necesito que la influencia, si cojo todos los clústeres, voy a dar la influencia de todos los vértices. Entonces yo puedo ver aquí, por ejemplo, en el CB0 de esa curva, tengo la influencia de un solo clúster, que es el clúster del final, el clúster inicial, ¿cierto? Sé que en el CB1, el control vertex 1, tengo la influencia de 3 clústeres. Tengo una influencia del clúster del final, una influencia de la mitad y una influencia del inicio, ¿cierto? Y sé que en el control vertex 2, que es este último, tengo la influencia del solo clúster del final, ¿cierto? Entonces yo voy a decirle que en este CB de la mitad, la influencia tanto del clúster inicial como del clúster final se reparta. Vamos a decirle que tenga punto 5 y punto 5 y que el único que tenga influencia de uno sea el de la mitad. ¿Listo? Entonces, ¿eso para qué nos sirve? Básicamente para esto. Para que al momento en que yo coja los clústeres, este plano se deforme recto. ¿Listo? Si yo lo cojo desde los extremos. Si lo cojo desde la mitad, se va a doblar. O sea, todo eso solo para hacer que se deforme recto desde los extremos y que si yo quiero que se doble, lo haga desde el control de la mitad. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Seguros? Vamos a crear las curvas de control para poder mover esos clústeres. ¿Listo? Se fijaron que acá en realidad el control yo lo hago desde los extremos del plano que es el al que le va a asignar los huesos, ¿sí? Entonces para hacer eso vamos a generar unas curvas, vamos a crear unas curvas CB y vamos a ponerlas en modo lineal. ¿Listo? ¿En modo lineal para qué? Para que salgan totalmente rectas. Entonces hacemos snap en la grilla, los extremos para generar la figura. Voy a centrarle el pivote y voy a escalar esto a punto 5. Y esa va a ser mi curva de control, ¿cierto? Otra cosa que voy a hacer es cambiarle el color. ¿Sí se acuerdan cómo se hacía? Sí, el color de una curva.
Entramos al archivo de editor, cogemos la curva, Drawing. vamos a display, después a drawing overrides, los habilitamos, le asignamos un color. Voy a decirle que sea de color rojo. Listo. Lo voy a duplicar y me lo voy a llevar al final de ese plano. ¿Listo? Entonces, yo necesito darle nombres a estas curvas. ¿Qué nombre debe tener? Pues el nombre correspondiente al clúster al cual vaya a influenciar. Entonces voy a copiar el nombre del clúster y se lo voy a asignar a la curva. Y voy a decir que esta es el F-plane, control, start, ¿listo? Y le voy a decir que esta es el F-plane, control, end, ¿listo? Y ahora vamos a hacer la conexión de estas curvas con su respectivo clúster, ¿listo? ¿Cómo podríamos hacer esa conexión? ¿Alguna idea? Conexiones entre las dos. Conectar, hacer que la relación del clúster dependa de la curva. Puede ser con un constraint, pero lo vamos a manejar de forma directa. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a Windows, vamos a ir al General Editor, buscamos el Connection Editor, ¿se acuerdan de este? Y acá vamos a decirle que los outputs me cambie la curva. Ustedes, aquí hay una cosa que no hice que se debe hacer y ustedes me van a decir cuál es. Eso va a cargar la curva acá, en los outputs, ¿listo? Y en los inputs voy a cargar el clúster. Voy a asegurarme que solo voy a tener los atributos que ya que se les puede poner keyframes y voy a conectar la traslación con la traslación. ¿Listo? Traslación de la curva con la traslación del clúster. Entonces miren lo que pasó. ¿Por qué pasó eso? ¿Quién me dice qué me pasa? ¿Se les hace borrar la historia de apreciar transformaciones? Entonces es importantísimo. Siempre que van a generar un elemento de control, revisen las transformaciones y borren el historial. ¿Listo? Importantísimo siempre. ¿El pequeño o el grande? El historial del elemento. Entonces ahora sí voy a conectar la relación de la curva con la relación del clúster y ya si yo cojo esta curva estoy deformando el plano, pero no es del clúster sino es de la curva. ¿Listo? Y vamos a hacer lo mismo con la otra, cargamos la otra curva, cargamos el otro clúster desde el final y conectamos traslación con traslación. Entonces ya tengo control sobre esos clústeres y ya tengo mi primer grado de formación. Vamos a hacer un último paso para poner los huesos y lo paramos ahí. ¿Listo? Para que no se me sature porque pobrecitos. No se acuerdan con todo lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cómo hago yo que un join se pegue a la superficie? Con snap lo puedo ubicar y que quede ahí, pero con eso yo no voy a hacer que el join esté dependiendo del movimiento de la superficie. O sea, si yo quisiera que en cada parche de esa superficie hubiese un join, pues primero tendría que hacer algo para que los componentes para que el join quede pegado a los componentes de la superficie, lo cual no es, pues no es así como posible porque yo no puedo influenciar un elemento a partir de un componente. Pueden influenciar un componente de un elemento a partir de otro elemento. O sea, lo que hicimos con el clúster. Yo cojo el clúster para influenciar los puntos de control de la curva, ¿cierto? Pero al revés no funciona. Entonces para eso, yo voy a crear un elemento llamado folículo. Los folículos son, pues ustedes saben que se usan para cabello, pero tienen la particularidad que me crea un puntico de anclaje, un punto de arrastre, pegado a una superficie. ¿Listo? Entonces, vamos a crear los folículos. Voy a en Dynamics, Inherit, Create Hair. Y acá, ¿ustedes se acuerdan en qué magnitud fue que le dimos los 5 parches? ¿En U o en B? ¿Qué? No
se fijan. No sé. Es importante fijarse. Lo hicimos en U. ¿Por qué es importante fijarse? Porque así yo voy a saber cuántos polígonos de ese yo llegué a. Entonces yo sé que necesito 5 en U y 0. Bueno, 0 no se puede, 1 en B. Sí, le vamos a decir aplicar. Y él me generó 5 mechones de pelo, ¿cierto? Ahora, los mechones de pelo no los necesito, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ese que dice el system, ese que dice PFX, y ese que dice nucleus, los borramos. ¿Por qué? No, que alguien hizo algo acá y verificado cosas. Entonces vamos a resetear la herramienta primero. Y ahora sí le vamos a decir que tenga 5 y 1. ¿Listo? Nos deshacemos del sistema de pelo, el Hair System, el PFXG y el Nucleus. ¿Listo? Y nos quedamos con este grupo llamado Hair System Follicles, que tiene adentro 1, 2, 3, 4, 5 elementos que son 5 folículos. Entonces miren que me generó como esos punticos rojos aquí sobre la superficie que tienen esa particularidad. Si yo muevo esto, esos punticos se van a ir con la superficie. Si yo deformo desde acá, esos punticos van a seguir con la superficie, siempre pegados a la mitad de cada parche del plano de luz. ¿Listo? Entonces es importante ahora ponerle nombres. Entonces este va a ser F-plane. ¿Por qué a todos le ponemos este F-plane? Porque resulta que en el rig yo voy a tener muchos de estos F-plane. Entonces es importante saber que todo eso corresponde a uno y porque cuando nosotros lo asignemos le vamos a poner un prefijo para saber de dónde está cada plano, ¿cierto? Y ahora vamos a poner nombres a los folículos. Entonces podemos poner desde el start, el plane surf, podemos decirle que sea el plane folículo 01 y copiar esos nombres y pegarlos en los otros para 02, 03, 04 y 05. ¿Listo? Entonces ya tengo generado los folículos. Ahora vamos a crear un join. Creamos el join. Vamos a verificar que esté reseteado. ¿Listo? Y lo vamos a crear en cualquier sitio. ¿Listo? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Los joins no se les puede borrar esto ya. Ahora, ¿qué? Nosotros ya hemos creado joins. ¿Desde dónde es el punto de referencia de los joins? ¿Desde qué? Hable duro. Centro del mundo, sí, el origen. Entonces tiene su origen en el centro del mundo. ¿Cómo puedo yo cambiar ese origen del join? Emparentándolo a otro objeto. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a emparentar este join al primer folículo, al folículo 1. Lo vamos a emparentar y cambiar el origen. Entonces para llevarlo al sitio donde es un origen, le ponemos 0, 0, 0 observación y ya se va a ese lugar. Entonces es importante ir poniéndoles nombres. Entonces este es el join folículo 01. ¿Listo? Vamos a duplicarlo y necesitamos. ¿Cuántos joins necesitamos de esos? 5 porque tenemos 5 folículos, porque tenemos 5 parches. ¿Listo? Entonces lo vamos a duplicar 2, 3, 4, 5 y los vamos a emparentar a su respectivo folículo. Entonces cojo este, emparento 3 al 3, 4 al 4, el 5 al 5, ¿cierto? Voy a habilitar la selección de superficies y de curvas para asegurar que cada uno son los joins. También este misceláneos. Y vamos a decirle este en 0 y así cada join se va a su respectivo folículo. ¿Listo? Entonces vamos a parar ahí para que puedan replicar eso. ¿Ah? ¿Qué?
que lo puedan asimilar. Ya con el nativo, bien. Claro. Y la otra semana acabamos ese plano para seguir con con la asignación ya, o sea, para ver cómo funciona ya en el cuerpo. Que como les digo, esta es una herramienta nomás para lograr generar esas deformaciones de torsión y de estiramiento y de cogimiento. ¿Listo? ¿En qué muñequito vamos a aplicar? Cualquiera, si le salga, si quieran hacer. En cualquiera. ¿Se acuerda que el dragón que nos tocaba hacer? Ah, bueno. De hecho, si ustedes tienen un pólipo, podrían generar esas divisiones a ese y aplicarlo a uno de esos, por ejemplo. Mega Man. Cualquier Todos, claro. Hace las tiras todos ya deben tener modelos. O sea, han hecho mucho modelado como para que no tengan nada que hacer. hacer un transforme. Pachito gay. Pero con